Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias, mi querido Géminis. Punteros como siempre, ¿vale? Por eso que te tengo que entregar lo que es tu lectura bonus, corazón. Muy bien, mi rey, mi reina. Muchos están de cumpleaños. Te voy a cantar lo que es el Happy Birthday to You, ¿vale, cariño? De una forma general. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Mr. y Mrs. Géminis, happy birthday to you, cariño, pásalo bien, corazón, no me botes veneno, pero pásalo bien, mi querido Géminis, ¿vale? Recuerda que tú eres especial, un año más, cariño, lo has ganado a la vida, corazón, un año más. Entonces, sigue para adelante. Muy bien, Géminis. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, el universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento que algo te está incomodando, te está molestando. No sé si a lo mejor de repente es el comentario de una persona, de tu pareja, de tu entorno, pero algo te está molestando, ¿vale? Porque eso es sentido con la energía del sonido, como que a lo mejor me dice Richard, me estoy controlando, como tú dices, no voy a botar veneno, pero siento como que estás ya a punto de reventar, cariño. A la mínima que te diga algo esta persona, como que le vas a decir sus 4 verdades. O simplemente vas a decir lo que sientes o lo que piensas, ¿vale? Pero siento esto, Géminis, como que quieres reventar. Cariño, recuerda que es tu mes, es tu cumpleaños. Trata de estar tranquilo, tranquila, relájate un poquito, guapa, guapo. Muy bien, vamos a ver qué me dice el oráculo para vosotros. Con mucha fe. Recuerda que es una lectura bonus, ¿vale? General. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. A ver, uy, me salen 2, cariño. Voy a hacer caso. Me dicen, la historia interminable. ¿Ves, cariño? Hay algo que te está preocupando. Hay algo que a lo mejor de repente no te convence. Estás dando vuelta a la situación. Puede ser en cualquier aspecto. Recuerda que no todo tiene que ser amor. A lo mejor tú me dices, Richard, ese es mi trabajo, mi proyecto, con la familia, con los hijos. Hay algo que me está preocupando. Me gustaría solucionar este problema ya. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El corazón fiel, me dicen. Entonces, mi querido Géminis, yo lo que te puedo dar como consejo, cariño, al margen de lo que esté pasando en tu vida, porque veo que en este momento como que te está bombardeando todo lo negativo, no cambies tu esencia, Géminis, no cambies. Vamos a poner como ejemplo que esta persona te ha decepcionado, esta persona te ha mentido, y tú pues vas a ser como muy radical. Ya no quiero confiar en los demás, Richard. Ya no creo lo que es en el amor. Ya no creo ni en la familia. Ya no creo ni en Dios. Entonces, no cambies tu esencia, me dicen, mi querido Géminis, ¿vale? Esto tómalo como un aprendizaje, como una evolución. Tú tienes que mantener esa chispa, esa energía que te caracteriza, cariño, lo que te hace especial. Entonces, no cambies, no cambie, porque creo que algo ha pasado. Algo ha pasado, corazón. Algo te ha molestado, algo te está inquietando. Y puede ser, como te vuelvo a repetir, que está siendo muy radical, ¿vale? Se acabó, Richard. Se acabó. Ni el tarot voy a escuchar. Cariño, acompáñame, mi querido Géminis. El número 35 y el número 37 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología o simplemente relaciónalo con tu historia, ¿vale? Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver. Mi querido Géminis, carta guía, carta consejo. Mi querido Géminis, carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la justicia. Es muy importante, Géminis, que busques un equilibrio, me dicen. Busca un equilibrio. Es muy importante que también tomes una decisión.
Vamos a suponer que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, a esta persona siempre lo dejo pasar de largo sus comentarios o simplemente lo que estás lidiando con esta persona, tú de repente no quieres decirle algo o simplemente cerrar esta situación, quizás de repente por miedo, por pena, por el qué dirán. Puede ser también. Es muy importante de una forma pacífica, Géminis, que tomes lo que es una decisión, que hables con esta persona. Tienes que expresar lo que te está incomodando, pero de una forma pacífica, ¿vale? Porque, cariño, si tú de repente actúas con la energía que tú tienes, que a veces es muy impulsivo, pues entonces, cariño, no se va a arreglar nada. Nada se va a arreglar. Cuando me dice también lo que es el corazón fiel, recuerda que tu signo es Géminis y entonces el don que tú tienes, mi querido Géminis, es la comunicación. Entonces, tú lo que tienes que hacer, corazón, trata de hablar con esta persona de una forma diplomática, aunque cueste, ¿vale? Tienes que ser diplomático, mi querido Géminis, en cualquier aspecto. Puede ser trabajo, puede ser amor, puede ser proyectos, puede ser familia. Trata de buscar una solución, cariño. Como siempre dicen en tu signo, los Géminis son doble cara. Pues entonces, cariño, ahora aplícalo. Aunque por dentro de repente me dice, Richard, quiero decirle muchas cosas más, pues no lo hagas, cariño. Tienes que actuar de una forma inteligente. Lo que vas a hablar, lo que vas a expresar con esta persona, que te sirva para ti, no para que las cosas se compliquen más entre vosotros dos, ¿vale? O en la historia que está relacionado. Para muchos de vosotros también, mi querido Géminis, posiblemente también puede ser que me digas, Richard, tengo un problema lo que es en la parte legal, documentos o trámites legales, ¿vale? Y puede ser que a lo mejor las cosas se están retrasando mucho. Se están retrasando y tú, esta situación te pone muy nervioso, muy nerviosa. Trata de buscar un equilibrio. Va a haber solución para esta situación, pero tienes que mantenerte tranquilo, tranquila. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con un Libra, Capricornio, Cáncer, Leo, cierras con un Virgo. Hay un grupo de ustedes, Géminis, corazón de melón. Es como que me dan a entender, o tú de repente quieres hacer un cambio, puede ser cambio de casa, puede ser cambio de trabajo, puede ser cambio de estrategia, o tú me dices, Richard, voy a hacer un viaje radical, porque te veo con cambios y te veo viajando. No digo todos, pero hay un grupo que sí, cariño, y puede ser que a lo mejor tú te estás comiendo la cabeza, estás un poco triste, melancólico, quizás de repente porque te cuesta salir de tu zona de confort. Entonces, hay un cambio, hay un cambio. Siento, Géminis, que cuando tú vas a hacer ese cambio, o alguien te está esperando fuera, o tú de repente vas a conocer a una persona muy especial que va a ser para tu vida, especialmente un alma vieja, alguien que tú en otra vida, cariño, ya habías coincidido, o a lo mejor de repente vosotros tenían lo que es una historia, corazón. Vamos a ver, te enseño los signos, cariño, te enseño los signos, mi querido Géminis, te enseño el oráculo, corazón. No cambies tu esencia, ¿vale, cariño? No cambies. Esto es lo que te hace especial. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. La letra D. La letra R y C. La letra C y T. Un hito más. La letra B. Ya está, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, corazón. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Vamos a canalizar, ¿vale, cariño? Vamos a canalizar. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Vamos a canalizar toda la energía. Por eso que pongo la pirámide, cariño. Siempre tienes que tener tú en casa una pirámide de cualquier material, porque la pirámide canaliza toda la energía del universo, cariño. Y cada vez que tú te sientas un poco de bajón, desmoralizado o desmoralizada, con las manos abiertas, coges lo que es la pirámide y te vas a recargar de energía. Esta pirámide tendría que estar lo que es en un lugar donde lo llega el sol. El sol, ¿vale, cariño? Empezamos. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude.
Alguien ha tocado tu puerta, Géminis. Alguien ha tocado tu puerta o va a tocar tu puerta. Ya me lo comentas. Me dicen que tienes que estar tranquilo, tranquila, ¿vale? No te pongas nervioso. A lo mejor de repente la persona que toca tu puerta, yo que sé, cariño, es un vendedor o una vendedora. Y como tú estás un poco nervioso, nerviosa, vas a tratar mal a esta persona. Puede ser de repente esta persona que te da lo que es una sorpresa. La persona que en estos momentos te está angustiando. Vamos a continuar. A ver. Ay, mi querido Géminis, corazón, corazón de melón. ¿Qué me dice? En primer lugar, mi querido Géminis, es como si tú hubieras pasado una gran batalla. Te siento un poco como que estás herido o herida, corazón. ¿Tienes algún tipo de molestia cerca a tus costillas? ¿Vale? Cerca a tus costillas. Esto puede ser también por el cúmulo del estrés que tú estás viviendo, cariño. Veo la mirada de una criatura que no supera ni un año. Tiene los ojitos pequeños, la carita un poco ovalada, poco cabello, ¿vale? Algunos de ellos, poco cabello. Pero no sé qué tiene que estar relacionado contigo, Géminis. Puede ser que tú me digas, Richard, yo quiero ser madre, yo quiero ser padre, o a lo mejor de repente tú tienes mucho cariño, mucho sentimiento por una criatura. Puede ser tu hijo, tu hija, puede ser de repente del amigo, del vecino, da igual. Hay un sentimiento, ¿vale? De protección, Géminis. Tú quieres proteger. Vamos a continuar. Estoy viendo, mi querido Géminis, que muchos de vosotros están como al volante de un coche, de un carro. Estás al volante. Te veo conduciendo. Puede ser que muchos de vosotros me digan, Richard, yo no tengo ni carnet de conducir. Entonces, para muchos de vosotros posiblemente van a hacer algún tipo de viaje. Para muchos de vosotros puede ser que inclusive me dice, Richard, me quiero comprar lo que es un coche. O muchos de vosotros, cariño, la carta del carro, la carta del timón, representa lo que es el signo cáncer. El signo cáncer representa también lo que es rescates, viajes, cariño. Y el otro mensaje más especial es la intuición. Tu intuición, mi querido Géminis, ¿vale? Siento que muchos de vosotros, mi querido Géminis, es como que me dice, Richard, algo me dice lo que es en mi interior, que algo va a pasar. Recuerda, mi querido Géminis, vosotros tienen la intuición muy elevada. Esto pasa mucho. No sé si tú eres madre, si tú eres padre, que a lo mejor me dice, Richard, siento como hincones lo que es en el pecho, no sé por qué. Y cada vez que tú sientes esos hincones en el pecho, da la casualidad que alguna persona muy cercana, especialmente hijos, se enferma. ¿Por qué? Porque tu intuición, cariño, tu intuición. Yo lo que siento, Géminis, que muchos de vosotros es como que te da un poco de temor el cambio o posiblemente hacer algo en tu vida. Tómalo de una forma general. Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser salud. Te da miedo posiblemente superar ese obstáculo o te da miedo de repente aceptar que ese problema existe, cariño. Te da un poco de miedo. Vamos a continuar. El otro mensaje, mi querido Géminis, estoy viendo la imagen de una persona que se está limpiando el cuerpo. Tiene como una esponja. Esa esponja tiene mucha agua y es como tú te empiezas a limpiar lo que es el cuerpo, cariño. Entonces, yo siento, Géminis, que muchos de vosotros tienen que hacerse una limpia ya. Ya, ¿vale? Ya. Es como que las energías me dicen, Géminis tiene que hacerse una limpia ya. No porque tengas brujería, no porque a lo mejor de repente va a pasar algo malo, simplemente porque las energías lo requieren así. A lo mejor de repente, corazón, llevabas una semana de discusiones, llevabas unas semanas de lío. Puede ser que me digas, Richard, me siento un poco cansado, un poco cansada, o en casa también. Entonces, tienes que hacerte una limpia ya, una purificación, mi querido Géminis, ¿vale? Hazlo, cariño. Vamos a continuar. Siento, mi querido Géminis, como que a veces te sientes un poco culpable. Quizá de repente porque tú piensas que no estás haciendo todo lo mejor para ellos, tú piensas de repente de que podrías hacer más por ellos también. No todo tiene que ser pareja. Para algunos de vosotros quizás sí es pareja, para otros grupos es como si me estuvieran hablando de la familia,
de los padres, de los hijos. Es como que te gustaría proteger a esta persona, te gustaría de repente, yo que sé, ayudar. Como que muy dentro de ti siento que dices, me gustaría de repente inclusive apoyarle con el dolor, porque es como que tú estás viendo a una persona que lo pasa muy mal, muy mal. Puede ser de repente lo que es en la parte de los sentimientos, puede ser de repente lo que es en la salud, puede ser que este chico o esta chica se siente un poco solo o sola y a ti te gustaría poder intentar de que esta energía entienda de que todo va a pasar o de que las cosas van a ir bien. Te noto que estás como un poco desesperado, desesperada por esta situación. Te noto, Géminis, que te cuesta dormir por esta situación. ¿Quieres proteger, quieres cuidar o quieres sanar a alguien también? Sanar, porque esa imagen que yo he visto, una energía que se está haciendo como una limpieza con una esponja, es como que a lo mejor me dice Richard, yo sé que tal persona tiene algún tipo de trabajo, algún tipo de daño, yo sé que actualmente sus energías no están muy bien, ¿cómo me gustaría hacer algo por ellos? Me gustaría. Recuerda, mi querido Géminis, que todo es libre albedrío. O tú tienes que de repente hacerlo entrar en razón a este chico o a esta chica para que se pueda hacer lo que es una limpia, o simplemente corazón busca una persona que realmente conozca de esto, ¿vale? Porque todo es libre albedrío. Pero como yo siempre digo, Géminis, mira, no hay poder más grande que la de Dios, cariño. Entrega su cuerpo, su alma, su espíritu a Jehová. Entrégalo. ¿Para qué? Para que haga su voluntad, para que haga su obra. Para que haga su obra, Géminis. Porque es como que tú me dices, Richard, recuerda que no todo tiene que ser pareja. Puede ser que muchos de vosotros estás un poco triste, estás un poco inquieto, inquieta, porque puede estar relacionado con los hijos, puede estar relacionado con la familia, con una persona muy especial. Que tú me dices, Richard, veo que su camino no está yendo por buen sendero y me gustaría que cambie. Veo que a lo mejor de repente esta persona no cambió porque es mala persona, simplemente porque yo siento que algo ha pasado aquí, algo ha influido. Tú quieres ayudar en esto. Encomiéndalo, cariño, entrégalo a Dios, entrégalo al universo que te ayude, entrégalo. Te veo, mi querido Géminis, cargando a un recién nacido, y ese recién nacido es como si estuviera cubierto de flores, de rosas, cariño. Entonces, siento, mi querido Géminis, si tú de repente quieres hacer algún tipo de proyecto, algún tipo de trabajo, o algo que recién estás empezando, corazón, siento que vas a empezar a recibir frutos de esta situación, ¿vale? Entonces, continúa protegiendo tu trabajo, tu proyecto, tus sueños, continúa para adelante, piensa que recién están gateando, recién están dando sus primeros pasos. Entonces, no te desesperes. No te desesperes, porque yo veo, Géminis, que tú estás meciendo a un recién nacido, pero su ropaje está lleno de rosas, de flores, están como saliendo de la tierra, cariño. Entonces, son tus proyectos, cariño. Siento que poco a poco las cosas van a mejorar para ti en tu proyecto, en tu sueño, ¿vale? Siento esto. El otro mensaje también, Géminis, tú te preguntas si este chico o esta chica en algún momento se arrepiente de lo que te ha hecho. O tú te preguntas si a lo mejor de repente este chico o esta chica te entiende. Te preguntas esto. Es como que me dice Richard. Es como que tú de repente hubieras tenido algún tipo de, vamos a suponer que no te pones de acuerdo con una persona. O hubo de repente lo que es una discusión con una persona. Actualmente de repente ustedes no tienen contacto o simplemente tú has decidido cortar la comunicación. Pero a ti te gustaría saber si este chico o esta chica se arrepiente o si está de repente meditando, reflexionando o se da cuenta del error, ¿vale? Yo veo que se lo piensa, cariño, pero dale tiempo, dale tiempo. A lo mejor tú me dices, Richard, necesito que me dé una respuesta ya, pero es que esa respuesta no te lo va a dar ahora, cariño. Está reflexionando, está meditando, está meditando. Hay una persona, Géminis, al margen de lo que haya pasado entre ustedes, hay una persona que grita rescate, grita ayuda, Géminis. Hay una persona que necesita ayuda. Siento esto.
Veo que esta persona posiblemente, vosotros tienen que estar atento, al margen de lo que haya pasado entre ustedes. Porque puede ser que muchos de ustedes me digan, Richard, me da igual, yo quiero que siga sufriendo porque me hizo daño. No pienses así, cariño, no pienses. Yo siento que hay una persona que pide ayuda, está pidiendo ayuda, Géminis. A lo mejor de repente está colgando algo en sus muros, a lo mejor de repente, yo qué sé, últimamente lo ves que está un poco triste, un poco melancólico, melancólica. Puede ser que a lo mejor inclusive me dice Richard, he visto de repente una nota que ha dejado, etcétera, etcétera. Pero yo siento, Géminis, que este chico o esta chica está triste. Alguien está triste, Géminis. Alguien necesita ayuda. Entonces, tienes que estar atento o atenta. Deja a un lado el resentimiento, deja a un lado el rencor, cariño. Es un ser humano que en estos momentos lo está pasando muy mal, muy mal. Tú solamente ve tomando lo que sale en la canalización, ¿vale? Lo que no es tuyo, descártalo. Siento, mi querido Géminis, que esta persona te pone muy nervioso, muy nerviosa, o te puso muy nervioso, muy nerviosa. Siento que a lo mejor de repente tú has decidido alejarte por tu salud mental, la cual lo veo correcto, pero sin embargo siento que este chico o esta chica está muy nervioso, muy nerviosa, siento que lo está pasando mal. Algunos de ellos o de ellas, mi querido Géminis, posiblemente puede ser que tienen un problema muy fuerte, tanto con su entorno, con su familia o la parte económica. Siento que se está tratando de poner en contacto posiblemente con lo que les une a ustedes dos, pero creo que no está encontrando esa respuesta, o de repente es una persona que también le cuesta expresar lo que le está pasando, ¿vale? Le cuesta, como que se cierra en su mundo, cariño. Se cierra en su mundo. Esta persona no es feliz, esta persona sufre también, pero tiene orgullo, corazón. Entonces, veo que a lo mejor de repente de una forma subliminal te envía algún mensaje de una forma indirecta de que necesita ayuda, pero así de una forma directa, cara a cara, que a ti te explique, que a ti te diga, ¿lo estoy pasando mal? No, ¿vale? Mi querido Géminis, yo tengo aquí lo que es el aro de las iniciales y no sé cómo volteo y el aro de las iniciales, cariño, ha empezado a dar vueltas y se ha quedado lo que es en la letra, tú solamente relaciónalo, ¿vale? En la letra Z se ha quedado, cerca también de la letra Y o Y. ¿Qué tiene que ver la letra Z para ti, corazón? Se ha movido solo. La letra Z o la letra Y, ¿qué tiene que ver para ti, cariño? Es muy curioso porque justo estaba hablando y yo he volteado porque a veces que tienes esa sensación que alguien te está como observando y he visto que estaba dando vuelta, cariño. Estaba dando vuelta, vale. Voy a hacer caso a la señal, ¿vale? Voy a hacer caso a la señal. Vamos a ver por qué. ¿Por qué este aro así ha estado, mira, dando vuelta? Y ha estado lo que es en la letra Z. Pero ha estado dando vuelta, cariño. Es increíble. Es increíble porque yo lo tengo aquí en la biblioteca en un costadito. Esto tiene un mensaje, ¿vale? Esto tiene un mensaje. Yo voy a preguntar, Géminis. No es normal. No es normal. A ver. He escuchado como una voz aguda, pero parece como si fuera de mujer, pero también puede ser hombre, ¿vale? Acaba de gritar un pájaro. Está todo silencio, pero ¡cuic! Ha hecho. Vamos, ¿ves? ¿Te has escuchado? Es increíble. Aquí hay un mensaje. Aquí hay un mensaje, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué me dicen los arcángeles? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Dice, maternizar. El arcángel Gabriel. Del mismo modo que te encargas de cuidar de un niño, ocúpate de tu propio infante interior. Estas dos actividades son importantes para ti en este momento. Mira, ¿te acuerdas que yo te he dicho que he visto a un personaje que está cargando, está meciendo a un recién nacido y que de su abrigo salía como rosas?
Mira esta imagen, Géminis. Mira esta imagen. Recuerda que en cuestión de energía no clasifica género. Puede ser madres, puede ser padres, abuelos, una persona que a ti te quería mucho como su hijo, como su hija. Puede ser de repente un tío, puede ser una tía, un familiar, que a ti te quería mucho como su hijo o como su hija. Siento, mi querido Géminis, que tienes 4 ángeles que te cuidan. 4 ángeles, cariño, que te están cuidando. Siento, mi querido Géminis, que posiblemente tú para ellos eres su niño, su niña, al margen de la edad que tú tengas, cariño. Para ellos tú eres su niño, su niña. Siento que tú posiblemente vas a empezar a recibir manifestaciones de esta energía. ¿Cómo lo vas a sentir? A lo mejor de repente cuando estás haciendo algo en casa, vas a sentir como una energía que te rodea. A lo mejor de repente, yo qué sé, justo estás haciendo algo en casa o en tu vida cotidiana, vas a escuchar su nombre o simplemente, corazón, te va a llegar el recuerdo como un flechazo. Y lo más importante, Géminis, posiblemente muchos de vosotros a través de los sueños, ¿vale? Te vuelvo a repetir. Da igual la edad que tú tengas, Géminis. Tú puedes tener 50, 60, 70, 80, 20, 30, da igual. Y esta persona ya no está lo que es en esta tierra. Y da la casualidad que últimamente, posiblemente muchos de vosotros van a empezar a recibir señales. Señales. Vamos a suponer que a ti te preocupa mucho, vamos a suponer tu hijo, o tu hermano, o tu hermana, o una persona. Y da la casualidad que tú sueñas con este ser de luz, un familiar, una persona que tú conocías, que ya no está lo que es en este plano terrenal. ¿Por qué lo he soñado, Richard? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta persona quiere advertirte de algo, tanto para tu propio bienestar como también para el bienestar de los demás. Tú tienes que empezar a ver todo lo que está relacionado en ese sueño, en esa revelación. Vamos a suponer que tú sueñas, ejemplo, una madre, un padre, un tío, una persona que ya no está lo que es en este plano terrenal. Y en ese sueño estás tú, pero también de repente está tu hermano o tu hermana, o tu hijo o tu hija. Y tú no entiendes por qué. Entonces, cariño, tienes que empezar a relacionar todo esto. ¿Qué nos dicen? Esa persona que ya no está en este plano terrenal te está diciendo que tienes que proteger o tienes que aconsejar a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu hermana, a la persona que también está en ese sueño. Te está advirtiendo que algo va a pasar, algo va a suceder, pero la cual tú puedes evitar, Géminis. Tú puedes evitar. Yo siento, corazón, que hay seres de luz que te quieren guiar por el camino del éxito. Hay seres de luz que quieren protegerte a ti y también a los tuyos. Puede ser hermanos, puede ser hermanas, puede ser padre, puede ser abuelo, puede ser quien sea. Puede ser quien sea. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles. Que Dios universo me ayude, que Dios, esta carta, ¿qué me dice? La renovación, el arcángel Jeremiel, examínate y evalúate. Una evaluación favorable de los hechos, ha llegado el momento de explorar una nueva vida. Entonces, vamos a suponer que tú, Géminis, me dice Richard, tuve una persona que me hizo mucho daño. Desde que esta persona me hizo mucho daño, no he podido rehacer mi vida. Tengo mucho rencor, tengo mucho odio a ese chico o esa chica. ¿Qué te dicen los ángeles? ¿Qué te dicen los ángeles, Géminis? Que es muy importante que renazcas. ¿Por qué crees que yo he visto ese personaje que se está enjuagando con esa esponja? Tienes que renacer, Géminis. Tienes que perdonar. Tienes que soltar. Cuando tú sueltes, cuando tú perdones, vas a tener una oportunidad de una nueva vida, me dice. Una nueva vida, Géminis. Cuando yo te digo lo que es una nueva vida, una oportunidad, proyecto, trabajo, amor, familia, relaciones, pero tienes que soltar. Soltar, Géminis. Porque muchos de vosotros, Géminis, es como que estás atrapado o atrapada en tus recuerdos, en tu mundo. Vamos a poner otro ejemplo.
Supongamos tú me dices, Richard, no tengo rencor a nadie, no tengo odio a nadie, pero sin embargo tengo miedo posiblemente de dar un salto para un proyecto, tengo miedo de ponerme en contacto con los demás, tengo miedo de repente de darme una oportunidad. O no te sientes bien contigo mismo, puede ser que me digas, Richard, me siento feo, me siento fea, me siento cansado, cansada, la vejez, etcétera, etcétera. Cualquier pretexto, mi querido Géminis. Tienes que empezar a creer en ti, cariño. Tienes que cambiar. Suelta al ermitaño, porque el ermitaño corazón es una energía que lo sabe todo, pero que no quiere salir de su zona de confort. Suelta todo aquello, cariño, que te limita, que te está limitando, Géminis, y empieza a renacer. Da igual la edad que tú tengas, porque yo estoy seguro que voy a escuchar mensajes que me dicen, Richard, pero bueno, Richard, a mí creo que ya el tiempo se me acabó, ya tengo 70 años, 80 años. Cariño, por Dios, estás viva, estás vivo. Da igual si tienes 70, 80, 90, estás vivo. Empieza a buscar un cambio en tu vida. Tienes que empezar a buscar un equilibrio. Yo sé que a lo mejor de repente, por la edad, ya no podemos hacer cosas que cuando nosotros éramos jóvenes. ¿Por qué? Porque duelen los huesos, porque uno está más cansado, etcétera, etcétera. Pero empieza a buscar algo que te dé vida, Géminis, que te dé esperanza, que te dé alegría. Vamos a suponer que tú tienes 60 o 70 años, cariño. Y tú me dices, Richard, bueno, Richard, pero es que no sé qué hacer. Cariño, tienes algo a tu favor que es muy, pero muy importante y es clave en este mundo. ¿Sabes cuál es, cariño? Tu experiencia, corazón. Entonces, a lo mejor tú me dices, Richard, pero ¿cómo lo aprovecho estas experiencias? Cariño, yo qué sé, te haces lo que es un canal de YouTube y empieza a hacer como un blog, empieza a escribir tus experiencias o a tu entorno. Si a lo mejor de repente está teniendo algún tipo de problema, tú lo aconsejas, tú los guías, cariño. Recuerda, Géminis, tú tienes la carta de Géminis, la comunicación. Cariño, ¿quién te dice a ti que a lo mejor de repente tú eres una persona que puede ser muy exitoso, muy exitosa, lo que es en la parte de la comunicación? Hazte un canal, hazte un blog o simplemente, corazón, empieza a utilizar tus habilidades para poder guiar a tu entorno. Si a lo mejor me dice, Richard, yo tengo mucha vergüenza salir a cámara. Con el tiempo se pierde, cariño. Yo he perdido la vergüenza ya. Con el tiempo se pierde. Entonces, a mí lo que me dice mi querido Géminis, tú tienes que renacer. Deja a un lado esos obstáculos, deja a un lado esos miedos, deja a un lado esas penas. Ha llegado el momento que salgas como el ave fénix, cariño. Da igual la edad que tú tengas. No te pongas limitaciones, cariño. Vosotros se ponen limitaciones. Tu mente, mi querido Géminis, te da lo que es una mala jugada. Te da una mala jugada. Yo te soy sincero, Géminis. Espero que Dios me dé mucha vida, pero yo, hasta arrugado, arrastrándome, voy a seguir haciendo esto, si me lo permite YouTube, cariño. Y si no, pues por cualquier otro medio. Pero voy a seguir haciendo esto, ¿por qué? Porque me gusta. Porque he encontrado algo que me gusta. He encontrado algo que me llena. Me siento bien. La comunicación. Y mira que no soy Géminis, soy Cáncer. Soy Cáncer. Y lo seguiré haciendo. Entonces, cariño, tú también tienes que buscar algo que, aunque tú estés cansado o cansada, te dé ese entusiasmo, te dé esa energía. Porque no vayas a pensar, Géminis, que yo no me canso. Encima, con el problema de la respiración, termino agotadísimo. Pero te soy sincero, cariño, cuando veo tus visualizaciones, me entra alegría. Me da ganas de hacer más y más, porque me gusta. Entonces, muchos de vosotros también, o todos, tienen que buscar algo que te gusta. No todo tiene que ser pareja, no todo tiene que ser amor, cariño. ¿Qué pasa? Que en el mundo no hay otras cosas. En el mundo hay muchas cosas que conocer, cariño. A lo mejor te vuelvo a repetir. Vamos a suponer que, pues, en este tiempo, en esta tierra,
tú no estás hecha para estar con pareja, tú no estás hecho para estar con pareja. Pero a lo mejor de repente sí tienes esa habilidad, yo qué sé, de ser una persona que hace proyectos, de ser una persona que abre obras, tiendas, da igual. Tú tienes que encontrar cuál es tu camino, cuál es tu habilidad, cariño. Nadie se muere por amor, corazón. Además, el amor lo tienes en cualquier lado, con la naturaleza, los animales, la familia, tu entorno, contigo mismo. Empieza a encontrar sentido a tu vida, Géminis. Empieza a encontrar sentido, una renovación. Tus ángeles quieren que tú vuelvas a nacer otra vez, porque fíjate en esta carta. Tus ángeles quieren que tú recuperes a tu niño, a tu niña interior. Yo sé que tu vida no ha sido fácil. Yo sé que a lo mejor de repente te han hecho mucho daño, cariño. Por eso que tienes ese carácter tan fuerte, tan duro, tan destructivo. Pero no quiere decir, cariño, que vas a estar atrapado o atrapada en esa historia, porque entonces no has aprendido nada. Todo es aprendizaje, corazón. Lo importante, mi querido Géminis, es que tú empieces a renacer, porque los ángeles dicen renovación. Y yo creo, cariño, que ese familiar o ese amigo o esa amiga, esa persona que a ti te quiso como su hermano, su hermana, como su hijo, como su hija, estoy seguro que en estos momentos quieren que tú captes este mensaje, mi querido Géminis. Quieren esto, cariño, porque nada es por casualidad. Nada, todos estamos entrelazados. Todos, cariño, ¿vale? Entonces, corazón, por eso que me dicen también, el corazón fiel, tienes que encontrar tu camino. Muchos de vosotros se preguntan, muchos de vosotros piensan, ¿cuándo va a llegar mi estabilidad? ¿Cuándo voy a conocer a una persona real? ¿Cuándo voy a ser feliz? ¿Será acaso que a lo mejor de repente Dios no me quiere? Pero ¿qué tiene que ver Dios aquí? Cariño, Dios no pinta aquí. Dios no te dice, elige estar con ese chico, con esa chica. Dios no te dice de repente, yo qué sé, estudia esto. No, todo es libre albedrío. Dios quiere que tú evoluciones, que tú aprendas. Todo es libre albedrío, cariño. No culpemos a Dios. Porque yo escucho, ¿vale? ¿Por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué de repente tengo como una maldición? La felicidad es una decisión, cariño. No es necesario tener todo lo que es en abundancia, cariño. Con que tú tengas al menos lo básico para vivir, estoy seguro que vas a ser feliz. Sé que hay muchas personas que me van a decir, bueno, Richard, el dinero es bueno porque cubre los gastos. Sí, cubre los gastos. Y a mí me cubre mucho también los gastos porque en Barcelona es caro vivir. Pero, cariño, cuando llega su momento de partir, ni todo el dinero del mundo va a poder comprar la vida. Entonces, lo más importante, mi querido Géminis, es que tú busques un equilibrio. Aunque tú tengas mucho, aunque tú tengas poco, sé feliz, sé agradecido, sonríe, corazón, sonríe, porque va a llegar un día en la cual de repente ya se te acaba el tiempo y vas a querer aferrarte a la vida. Vas a querer una oportunidad. Se te va a venir todos los recuerdos en tu mente y vas a decir, Dios, por favor, no me lleves. Quiero seguir en la tierra, pero lamentablemente tu tiempo, tu ciclo, se habrá acabado ya. Pero sin embargo, cuando tú has hecho todo lo que tú has querido, cuando tú has sido feliz, mi querido Géminis, te vas a ir con una sonrisa de oreja a oreja, porque has hecho lo que tú has querido, porque tú has vivido. Te vas a ir con una sonrisa de oreja a oreja. Todo esto, mi querido Géminis, lo vas aprendiendo, todo esto lo vas comprendiendo, pero para eso estamos aquí, para de vez en cuando hacerte recordar de que tú tienes que vivir tu presente. Sé que a lo mejor me dice, Richard, lo único que me interesa es que vuelva Pepe Lucho, lo único que me interesa es que vuelva la Lupe. Cariño, ¿por qué quieres que venga una persona que se fue? Una persona que a lo mejor de repente te dejó triste. Cuando una persona quiere de verdad cariño, no quiere que la otra persona sufra, no quiere que la otra persona lo pase mal y te acompaña en tu transición. Vamos a suponer que esta persona te dejó de amar, ¿vale? No confundamos que te dejó de amar como pareja a que te tenga un cariño como amigo, como amiga. Vamos a suponer que se acabó el amor de tanto usarlo, Géminis. Pero esta persona va a estar contigo en esa transición. Te va a estar llamando, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
trata de recuperarte, todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque es empático contigo. Pero si una persona se va y sabe que tú lo vas a pasar mal, pero sin embargo te deja solo o sola, ¿tú crees que vale la pena que este chico o esta chica vuelva otra vez a tu vida? No vale la pena, Géminis. No vale la pena. ¿Por qué? Porque no ha estado contigo en los momentos más difíciles. Y eso también pasa lo que es cuando muchos de vosotros de repente están enfermos o enfermas y simplemente todos los amigos o las amigas desaparecen. Desaparecen, cariño. Solamente está contigo de repente tu pobre madre, tu pobre padre o un hermano o un amigo nada más. Pero a lo mejor de repente estás rodeado con 20, 50, 100 y todos desaparecen. ¿Quién está ahí? Mamá, papá o la persona que siempre te ha apoyado en las buenas, en las malas. Entonces, a esa persona sí lo tienes que deber respeto, cariño. A esa persona sí lo tienes que comprender, a pesar que puede de repente tener muchos defectos en su vida. ¿Por qué? Porque te está demostrando que está contigo, en las buenas y en las malas. Pero no estés recordando a un hombre o a una mujer que te abandona cuando tú más lo necesitas. Y esto, cariño, como esta persona te abandona cuando tú más lo necesitas, no tienes por qué estar triste, melancólico, melancólica, sufriendo, lamentándote. Libérate, porque entonces, cariño, no se ha logrado nada. Continúas atrapado o atrapada con ese recuerdo y sigues siendo esclavo o esclava de ellos. Tú, mi querido Géminis, lo que tienes que hacer es decir, vale, ya aprendí. Ya me tropecé con esta piedra, pues ahora me levanto, me sacudo como las gallinas y empiezo a continuar mi nueva historia. Empiezas a hacer filtros. Filtros, cariño. 1000 veces, mi querido Géminis, estar solo o sola que mal acompañado o acompañada. 1000 veces de repente tener solamente un amigo o una amiga que tener 50, 100 y cuando tú lo necesitas no están allí. Entonces, corazón, trata de aprender. De todo se aprende. De todo. No llames a una persona que te ha hecho daño. No estés con una persona que te ignora. No estés con una persona que te insulta. Con una persona que a lo mejor de repente no se arrepiente. No, porque entonces baja tu autoestima. Te hace sentir menos, cariño. Búscate una persona real. Búscate una persona verdadera. Búscate una persona solo o sola. Porque muchas veces, mi querido Géminis, también, posiblemente vosotros se engañan. Richard dice que me quiere, pero todavía no puede dejar a su pareja. ¿Por qué? Porque no es momento. Cariño, esa persona está actuando de una forma cómoda. Está viendo por sus intereses. Está viendo, porque si esta persona, cariño, no quiere a su pareja, pues que lo deje. Pero sin embargo, está contigo y está con el otro o con la otra. Está muy cómodo. Él no se está sacrificando por nadie. Ella no se está sacrificando por nadie. Simplemente está aprovechando el momento. Entonces, hay cositas, mi querido Géminis, que vosotros tienen que darse cuenta. Y yo siento que aquí tus seres de luz te están recordando esto. ¿Por qué te están recordando? Porque muchos de vosotros están así como esta carta. Melancólicos, tristes, solos, amargados, amargadas. Sientes como que me dice Richard, me siento solo, me siento sola. Es porque en tu mente está esto. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Entonces, cariño, ¿cómo estoy yo? Es esto. Mayormente paro solo en casa grabando y grabando. Entonces, cariño, trata de encontrar tu luz. Trata de encontrar tu camino. El tiempo no te va a esperar, Géminis. Y tu juventud no va a durar para siempre. La fuerza que tú tienes no va a durar para siempre. Entonces, trata de ser feliz. Trata, cariño, ¿vale? Vamos a continuar. La lectura bonus son así. La lectura bonus son muy espirituales. No solamente está para hablar de tu pepelucho, cariño, ¿vale? A ver. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude con un tarot que tenga más luz. El tarot TV Series. Esta carta. La carta del Rey de Oros. Muy bien. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, estás buscando algo real, algo seguro, algo verdadero. Quieres ya prácticamente asentar la cabeza. La carta también del Rey de Copas. La carta también del Carro. Y tenemos lo que es la carta del 10 de Copas. Muy bien. Yo lo que siento, Géminis, siento que para muchos de vosotros hay una persona que te da lo que es una oportunidad. Es una persona segura, ¿vale? O seguro. O es una persona que tiene dinero, tiene un cargo,
una profesión, etcétera, etcétera. Yo siento que esta persona, corazón, está por ti, porque esta persona te mira, te mira. O posiblemente esta persona, cariño, te puede de repente hacer experimentar nuevas sensaciones que tú de repente con otras personas no lo has tenido. No lo has tenido, ¿vale? Siento que hay una persona con un cargo importante o posiblemente con una estabilidad económica que esta persona está por ti. Para muchos de vosotros también, mi querido Géminis, hay personas que están pendientes de tus movimientos. Porque tenemos la carta del carro. Una persona se esconde, una persona te vigila, una persona está atento o atenta de lo que tú haces o dejas de hacer. Está atento, ¿vale? Siento que esta persona posiblemente también te está espiando a través de las redes sociales también. La carta del 10 de copas, veo como que esta persona siente que tú no estás siendo como muy sincero o muy sincera. No digo para todos, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Como que esta persona piensa de que contigo, como que tú no estás siendo muy claro, muy clara, muy sincero, muy sincera. Esta persona que te observa, esta persona que te espía, es una persona que quiere algo real en su vida, ¿vale? Pero sin embargo, es que es como que las cartas me dan a entender que muchos de vosotros su corazón está partido. Es esto. Por una parte, de repente te gusta una persona, por otra parte, de repente, yo que sé, cariño, todavía tienes el recuerdo de alguien en tu corazoncito, en tu mente, cariño. Pero hay alguien que te observa, hay alguien que te espía a través de las redes sociales, ¿vale? Está pendiente de ti. Está pendiente. Esta persona tiene sentimientos por ti, pero a veces de repente mira algo, escucha algo, que al final ese sentimiento se vuelve como en tristeza, en oscuridad, porque tenemos la carta del carro y la carta del 10 de copas. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Puede ser que muchos de vosotros me digan, Richard, esto es una lectura espejo. Soy yo quien está interesado por un hombre, por una mujer. Yo lo espío, yo estoy dentro de sus aplicaciones, pero a veces miro cosas que simplemente me dan tristeza. Puede ser el caso, ¿vale? Puede ser también una lectura espejo. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me quieren decir? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. A ver, corazón, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Te noto un poco ilusionado, ilusionada también. En cualquier aspecto, puede ser amor, trabajo, proyecto, amistad. La carta del as de pentáculos. ¿Te gustaría saber qué pretende? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Te gustaría saber por qué de repente esta persona te mira así? Hay alguien que te observa mucho, Géminis, sí, y hay alguien que te vigila. Ya está siendo claro. Creo que muchos de vosotros ya sospechan quién es también. Pero a lo mejor me dice Richard, solo se quedan lo que es en miraditas. Esta persona a veces lo noto que me observa, lo noto que es muy atento, muy atenta. A veces siento que me quiere decir algo, pero ¿te gustaría saber cuáles son sus intenciones? Tenemos lo que es la carta de la Reina de Bastos. Se siente como muy impresionado o impresionada por ti. Se siente embelesado, embelesada por ti, mi querido Géminis. Es como que esta persona, corazón, te mira como, inclusive como algo inalcanzable, te soy sincero. Te mira de repente como el hombre más guapo, la mujer más guapa del mundo, para él o para ella, ¿vale? No digo que no sea así, tú eres guapa y guapo, pero como que ellos te ponen en un pedestal muy alto. Como te digo, eres como algo inalcanzable, ¿vale? Es como la canción de... ¿Cómo se llama? No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. ¿Lo has escuchado o no? Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Muy bien, esto para ti por tu cumpleaños, cariño, por tu cumpleaños, ya está. ¿Estás contenta, contento o no, cariño? Richard, sí, nadie me ha cantado, pues yo voy a ser el primero, ¿vale? Yo voy a ser el primero. Mi querido Géminis, te mira así.
como la canción de Chiquitite, ¿no? Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Para ti, corazón, ¿ves? Tienes un amor platónico. Y veo, mi querido Géminis, que siempre te están pensando, siempre te están recordando, siempre como que están muy, muy atentos o atentas a lo que tú haces o dejas de hacer. Puede ser que tú lo conoces ya, pero a lo mejor de repente este chico o esta chica es un poco, vamos a poner conservador, conservadora, o no quiere expresar. Pero es como que tú me dices, Richard, yo algo veo en sus ojos. Algo me dice que este chico o esta chica siente algo por mí. Tú lo estás sintiendo, mi querido Géminis. Tenemos también lo que es la carta del 6 de Pentáculos, corazón. Y cierras con la carta del As de Bastos. Siento que esta persona, corazón, le falta también tomar decisiones. Le falta, ¿vale? A lo mejor de repente puede ser que tú me digas, Richard, ya sé quién es, pero alguna vez vosotros han tocado lo que es el tema, pero esta persona como que no termina de decirte el sí o el no, pero sufre. Puede ser que me digas, Richard, no lo conozco, pero esta persona es cierto que me mira y a veces se pone un poco nervioso, nerviosa, le cuesta tomar una decisión. Puede ser que esta persona tiene miedo a tu rechazo, o puede ser que esta persona, mi querido Géminis, pues es un poco tímido o tímida, pero lo pasa muy mal, es que te siente muy especial, siente que tú eres muy importante en su vida. Entonces, cariño, empieza a hacer memoria. ¿Quién es ese chico? ¿Quién es esa chica que te mira como algo inalcanzable, mi querido Géminis? Empieza a hacer memoria, ¿vale? Vamos a continuar, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Géminis. Respuesta en el tarot egipcio, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, Géminis. 3 grupos, y esa va a ser tu respuesta. ¿Se mira? Déjame ver, porque a veces no se ve. A ver, ¿no? ¿Ves? Hay que acomodar un hito. Esta es la que no se ve mucho. Ahora, opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos, corazón. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la muerte es un no. Puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del carro es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Cáncer. Muy bien, corazón. A ver, corazón, por Dios. Vamos a ver para solteros y solteras, ¿vale, cariño? Aunque ya con la lectura creo que te lo he dicho, pero bueno, vamos a hacer filtros. A ver, solteros y solteras, solteros y solteras. Solteros y solteras, Géminis. Solteros y solteras para mi querido Géminis. Solteros y solteras, ¿qué me dicen? Vamos a ver, corazón, solteros y solteras. Tenemos lo que es la carta del sol. Hay una persona que te piensa, Géminis. Hay una persona que te recuerda. Entonces, no estás tan solo, tan sola. Hay alguien que suspira por ti. La carta también del paje de copas. Veo que esta persona, cariño, cada vez que te mira, es que se siente pequeñito, se siente pequeñita. A ti te tiene lo que es en un pedestal. La carta también del carro. Esta persona también puede estar lo que es en la distancia. O a lo mejor de repente esa persona no vive en tu ciudad, en tu pueblo o en tu país. Tú solamente ves tomando lo que es tuyo. Es una persona que tiene que estar siempre viajando. O de repente vosotros coinciden, pero esta persona siempre tiene que hacer un traslado muy largo. La carta también del 9 de bastos. Veo que es una persona, tiene carácter, es una persona también que es muy pasional, es una persona corazón que te desea mucho, pero noto que es un poco tímido o posiblemente todavía hace falta tiempo para que vosotros dos puedan decirse todo lo que siente, ¿vale? Pero esta persona está por ti. Esta persona está por ti, ¿vale? Porque sale lo que es la carta del carro y la carta del 9 de bastos. Te desea, te desea. Trata siempre de coincidir
donde tú estás. A lo mejor de repente vosotros coinciden, quizás de repente lo que es en una tienda, en la calle, por tu casa, pero siempre como que está buscando la manera de que vosotros se vean, cariño, se vean, ¿vale? O de coincidir. Esta persona, cariño, está enamorado por ti o enamorada, ¿vale? Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Creo que tú ya sospechas quién es, cariño, pero tiempo al tiempo. Vamos a ver economía, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, economía. Que Dios universo me ayude, economía, Géminis. Que Dios universo me ayude, economía. ¿Qué me dice? La carta del 4 de copas. Siento que muchos de vosotros están empezando algo nuevo, un proyecto, un trabajo, un negocio. Recién están sembrando, ¿vale? Recién están fresquitos, cariño. O a lo mejor me dice, Richard, estoy estudiando algo, me estoy reciclando. Recién estás empezando. Veo, corazón, tienes que tener paciencia, sigue esforzándote, va a haber frutos, va a haber frutos. Ya muy pronto va a llegar lo que tú estás buscando. Pero en estos momentos, como te digo, posiblemente las cosas recién están empezando en tu vida, en tu historia, en tu relación. No te desesperes, que muy pronto vas a ver todo lo que tú estás buscando. Vamos a ver. La carta también del 8 de espadas, la carta también del caballo de espadas. A veces posiblemente puede ser que muchos de vosotros me digan, Richard, estoy lo que es en una competencia o hay una persona que te exige más y más. Y puede ser que esta situación como que te trae un poco de contradicción. Vamos a continuar. Recuerda que estás fresquito y fresquita. Pero sin embargo, mi querido Géminis, siento que tú vas a poder con esto, ¿vale? Hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, recién estoy lo que es en un proyecto, en un trabajo, me están presionando mucho, me están exigiendo mucho, creo que me voy a cambiar de trabajo. La decisión que tú tomes, mi querido Géminis, es la correcta. Te quedes en ese lugar o de repente cambies de trabajo, porque tiene lo que es la carta del as de espadas. La carta también de las de bastos, siento, cariño, que va a haber reconocimiento. Si tienes paciencia y te quedas en ese lugar, va a haber reconocimiento. Si tú me dices, Richard, no, me cambio de trabajo, también vas a encontrar un trabajo donde va a haber reconocimiento. Si tú de repente estás con tu propia empresa, tu propio proyecto, poco a poco va a haber reconocimiento, poco a poco te vas a hacer más conocido, conocida o simplemente vas a obtener el dinero que tú buscas. Pero por el momento, cariño, tienes que exigirte más, Géminis, ¿vale? Te enseño las cartitas, corazón, tranquilo, tranquila. Vamos a ver qué más me dicen las características. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Géminis, que Dios universo me ayude para Géminis, que Dios universo me ayude. Las características. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dice? Tenemos lo que es la carta de la sota de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente la persona de interés está dentro de tu proyecto, de tu trabajo, de tu negocio. Es una persona que vosotros están en un lugar donde es más fresquito o es una persona que le gusta siempre estar muy abrigado, muy abrigada. Con textura normal, es muy deportista o es una persona que a lo mejor le gusta utilizar zapatillas. Cabello largo, negro, puede ser que se ponga algún tipo de rayitos o de mechitas. Alguno de ellos no supera los 40 años, ¿vale? Pero tú ve tomando lo que es tuyo porque a lo mejor me dice Richard, cumple todo pero es mayor. Tú ve tomando lo que es tuyo. Tenemos también lo que es la carta del 5 de bastos. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente actualmente estás en una competencia o actualmente de repente muchos de vosotros con esta persona estás lo que es en un trámite legal o un juicio. Siento que todavía hay un camino que recorrer. No veo que vosotros de repente digas, Richard, ¿me voy a amistar? No, todavía te veo con ese conflicto, con ese juicio, pero yo te veo a ti lo que estás en primera línea. Entonces, tienes muchas cosas a tu favor, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta también del 3 de oros. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con una persona como que su mundo es muy oscuro. Parece como que este chico o esta chica lo han hecho algún tipo de trabajo de daño, ¿vale? Pero sin embargo, entre vosotros está lo que es el hilo de la vida. Inclusive puede ser que esta persona posiblemente no te da lo que es el sí o no deja una relación, aunque no es feliz, a lo mejor de repente por los hijos. Para ellos o para ellas es muy importante los
hijos, cariño. Y es muy difícil que posiblemente, por más que no es feliz en una relación, deje esa relación porque los hijos son más importantes para ellos o para ellas. Posiblemente también puede ser que también les une algún tipo de proyecto, propiedades o casa. O de repente a vosotros, cariño, puede ser que les une propiedades, proyectos o casas. Puede ser que tú me digas, Richard, no lo quiero ver, pero lamentablemente nosotros tenemos que coincidir porque tienen algún tipo de proyecto en común. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, rubio, natural o pintado. Algunos hombres inclusive tienen como un poquito de barbita. Delgados o delgadas también. La carta del 8 de oro. Para muchos de vosotros como que no te pones de acuerdo con una persona que puede ser de elemento tierra o cualquier otro elemento. Esta persona puede ser de piel blanca como también puede ser trigueño o trigueña, ¿vale? O está muy bronceado. Es una persona que te piensa, pero sin embargo es una persona que tiene un carácter muy fuerte o es muy terco, muy terca. Dentro de 28 días, esta persona va a dar algún tipo de acercamiento o simplemente se pone en contacto contigo. Tranquilamente vosotros de repente coinciden lo que es en el proyecto, trabajo, inclusive estudios también. A lo mejor de repente vosotros están estudiando juntos. La carta también del Rey de Copas. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, como que a lo mejor me dice Richard, ¿será que nunca me amó? Te estás alejando, se están alejando vosotros. ¿Por qué? Por el orgullo. Por el orgullo. Hay una conexión, hay sentimientos entre ustedes, pero puede ser que tú seas muy orgulloso, muy orgullosa y la otra persona también. A pesar que a lo mejor de repente vosotros no se hablan, veo que este chico o esta chica te lleva siempre en su mente y en su corazón. Puede ser de piel blanca, piel trigueña, un poco grueso o gruesa. Veo que tiene canas, mayor de 40 años. Algunos de ellos de repente tienen lo que es barbas. Mujeres también puede ser que sean mayores de 40 años y también puede ser que tenga canas, cariño. Viven cerca de la playa, cerca del mar o también inclusive, cariño, puede ser que tengan hijos en común, ¿vale? Pero le encanta mucho lo que es la costa, el Mediterráneo, la playa, el mar, tanto a ti como también a esta persona, mi querido Géminis. Gracias, corazón, por tu apoyo. Un besote. Espero que te haya gustado lo que es la lectura bonus. Estamos en contacto, ¿vale? Feliz cumpleaños para aquellos que están cumpliendo en este mes. Te quiero, corazón. Hasta la vista, Géminis. Sé feliz.